Buenas tardes, somos el grupo número 1, el cual está conformado por Camilo Urrego, Einer Quiroz, Adriana Carolina Padilla, Pablo Castro y quienes habla Roxana Álvarez. En el día de hoy vamos a hablar de meteorización, formación del suelo y clasificación taxonómica. Empecemos por meteorización. Parte básica del ciclo de las rocas que mediante un proceso convierte las rocas en suelo. En la figura 1.1 podemos ver cómo una roca fresca es alterada mediante centenares de años por este proceso. La meteorización, al igual que los procesos gravitacionales y la erosión, hace parte de los procesos externos de la Tierra. Se produce cuando una roca es fragmentada mecánicamente, alterada químicamente o ambas. La meteorización se divide en dos partes, en fragmentación física, que es la misma meteorización mecánica, y en alteración química, que es la misma meteorización química. La primera trata de desintegración y la segunda de descomposición. Un ejemplo de esto puede ser un trozo de papel. Nosotros lo podemos desintegrar rompiéndolo en trozos más pequeños. Y para nosotros descomponerlo, que sería ya una alteración química, lo podemos prender fuego, le podemos prender fuego y de esta manera lo descomponemos. Aunque acá vamos a tratar cada una de las meteorizaciones por separado, la mecánica y la química, hay que tener en cuenta que normalmente en la naturaleza, estas actúan de manera simultánea. ¿Por qué se meteoriza la roca? Esta es una pregunta muy frecuente. Podemos decir que la meteorización es la respuesta de los materiales terrestres a un ambiente cambiante. En esta primera parte hablaremos de la meteorización mecánica, ¿sí? Se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos más pequeños sin modificar la composición mineral de la roca. Esto quiere decir que cuando una roca experimenta meteorización mecánica, se rompe en fragmentos más pequeños que conservan las características original del material, ¿sí? O las características originales de la roca. La ruptura de una roca en trozos más pequeños aumenta el área superficial disponible para un ataque químico. En la naturaleza hay cuatro procesos físicos importantes que inducen la fragmentación de la roca. Ellas son la fragmentación por helada, la expansión por descompresión, la expansión térmica y la actividad biológica. Vamos a ver cada una de estas. La primera es la fragmentación por el hielo. Bueno, esto se trata de ciclos repetidos de congelación y deshielo. En principio, el agua se introduce por las grietas que pueden existir en una roca. Luego, estando dentro, se congela y genera una presión por el aumento del volumen en un 9%, lo que conlleva a romper la roca. ¿Qué pasa? Esto sucede en ciclos repetidos una y otra vez y así poco a poco se va fisurando hasta romper la roca. Hay que aclarar que esto eh, se ve en las zonas de altas montañas o alrededor de los polos. Pues claro, porque en las zonas costeras el agua no se congela en un ambiente natural. Un ejemplo de esto también puede ser cuando echamos agua en una jarra de vidrio, congelamos el agua, pues cuando se congela, el vidrio lo que hace es generar una presión en las paredes de la jarra, llevando a que ésta se fisure y se rompa. En la figura 1.3 vemos una fragmentación por hielo. Acá está la fisura y pues el hielo. En la figura 1.4 vemos nuevamente el proceso de fragmentación cuando se introduce el agua, se congela y rompe la roca. Las secciones de roca se desmenuzan por acción del acuñamiento y pueden caer, desordenadamente. Y a ese proceso se le llama canchales o pedregales. Es un canchal.
En sí, pues son como las rocas caídas de la parte superior, que es donde se presenta esta fragmentación. Estas son imágenes de canchales. Seguimos con expansión por descompresión o descompresión. Se producirá en rocas constituidas a grandes presiones y cuando estas presiones disminuyen, la roca se fractura. La descompresión lo que hace es generar un lascamiento. Esto es la fractura de una roca siguiendo una serie de planos paralelos, así como lo vemos en esta imagen. En esta parte de la meteorización, bueno, se da en rocas a gran profundidad, sí, que son sometidas a presión confinante y cuando erosionan las rocas que las cubren, se produce cambios de presión. En la imagen derecha observamos que la roca queda en capas semejantes a las de una cebolla, causado por la erosión o, como ya lo decimos, cambios de presión. Expansión térmica. En el caso anterior vimos que se presenta la fragmentación por cambios de presión. Ahora se presentan, pero por cambios de temperatura. La expansión térmica se da en aquellas zonas donde hay grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Durante el día se calientan las rocas y durante la noche se enfrían. La sucesión de ciclos de dilatación y contracción hace que las rocas se terminen rompiendo. Bueno, esta fragmentación es importante en los climas continentales, donde las oscilaciones térmicas entre el día y la noche son bastante extremas, especialmente en desiertos como podemos apreciar en la figura 1.9. Por último, tenemos la actividad biológica, o también conocida como bioclasticidad. Estas son las actividades de organismos como las plantas, animales excavadores y seres humanos que también llevan a cabo la meteorización. Generalmente un pequeño árbol puede introducir sus raíces en rocas, pero a medida que crece en tamaño y en grosor, va rompiendo esta misma, así como vemos en la figura. También resaltamos que los animales excavadores descomponen aún más el material, ya que lo desplazan de abajo hacia arriba, o sea, de un material fresco hacia la superficie, donde los procesos físicos y químicos pueden actuar con más efectividad. Buenas tardes para todos. Soy Adriana Carolina Padilla Pinzón. Voy a dar continuidad con esta exposición con el tema de meteorización química. Se refiere a los complejos procesos que descomponen los componentes de las rocas y las estructuras internas de los minerales. Dichos procesos convierten los constituyentes en minerales nuevos o los liberan al ambiente circundante. También es importante resaltar que la roca original se descompone en sustancias que son estables en el ambiente superficial. En la figura 1.12 podemos observar cómo un yagrumo crece en la pared del monumento, mostrándose una acción sobre la disolución del cemento y de la roca caliza del propio monumento por la acción de los ácidos de sus raíces. Principales procesos de meteorización química. Tenemos la disolución, oxidación y hidrólisis. En la figura 1.13 observamos los ya mencionados principales procesos de meteorización química, pero observamos que hay uno de más llamado carbonatación. Este no lo mencioné como uno de los principales, ya que viene siendo un tipo especial de disolución que implica la disolución de las rocas por acción del agua con dióxido de carbono.
hablaré más a fondo ahora sobre cada uno de ellos. Entonces, empiezo con la disolución. Quizás es el tipo de descomposición más fácil que se pueda imaginar. Esto se dice debido a que es exactamente igual a cómo se disuelve el azúcar en el agua. Lo hacen también ciertos minerales. Consiste en la incorporación de las moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente como es el agua. Mediante este sistema se disuelven muchas rocas sedimentarias compuestas por las sales que quedaron al evaporarse el agua que las contenía en solución. El agua desempeña un factor fundamental en cada uno de estos procesos. En este caso, disuelve los minerales más solubles, como la halita, la silvina o el yeso, y actúa como agente de transporte también. En la figura 1.14 observamos la disolución de las rocas por acción del agua con dióxido de carbono. Oxidación. El proceso de oxidación se produce cuando el oxígeno se combina con el hierro para formar el óxido férrico. Este tipo de reacción química se produce cuando se pierden electrones de un elemento durante la reacción. En este caso decimos que el hierro se oxidó porque perdió electrones en favor del oxígeno. Todos hemos visto objetos de hierro y de acero que se oxidaron cuando quedaron expuestos al agua. Es por ello que lo mismo puede ocurrir con los minerales ricos en hierro. En la figura 1.15 observamos los sustratos rocosos rojizos abundantes producidos por la oxidación del hierro contenido en las rocas. Este proceso se fue dando mediante que el oxígeno atmosférico se disuelve en el agua y al tener contacto con los minerales metálicos de estas rocas, los oxida. Hidrólisis. En este proceso, el agua se transforma en iones que pueden reaccionar con determinados minerales, a los cuales rompen sus redes cristalinas. Este es el proceso que ha originado la mayoría de materiales arcillosos que conocemos. En la imagen 1.16 y 1.17 observamos el proceso más común de descomposición en las rocas cristalinas o granitos, dando lugar a las arcillas. Buenas tardes, mi nombre es Einer Joel Quiroz Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el suelo. El suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre, junto con el aire y el agua. Es uno de nuestros recursos más indispensables. También como el aire y el agua, muchos de nosotros consideramos que el suelo es algo que tenemos garantizado. El suelo se ha denominado con gran precisión como el puente entre la vida y el mundo inanimado. Toda la vida en la biosfera completa de su existencia una docena, más o menos, de elementos que en última instancia deben proceder de la corteza terrestre. Una interfase en el sistema Tierra. Cuando se considera la Tierra como un sistema, se suele hacer referencia al suelo como una interfase, o sea, un límite común donde interactuar partes diferentes de un sistema. Esta es una designación apropiada porque el suelo se forma allí donde se une la tierra sólida, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. El suelo es un material que se desarrolla en respuesta a interacciones ambientales complejas entre diferentes partes del sistema Tierra. Con el tiempo, el suelo evoluciona de manera gradual hasta un estado de equilibrio con el entorno. El suelo es dinámico y sensible prácticamente a todos los aspectos
de su entorno. Por lo tanto, cuando se producen cambios ambientales como el clima, la cubierta vegetal o la actividad animal, incluida la humana, el suelo responde. ¿Qué es el suelo? El suelo es una combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire. La porción de regolito que sustenta el crecimiento de las plantas, aunque las proporciones de los principales componentes que hay en el suelo varían, siempre están presentes los mismos 4 componentes, alrededor de la mitad del volumen total de un suelo superficial de buena calidad. Está compuesto por mezcla de roca desintegrada y descompuesta, que sería la materia mineral, y de humus. Los restos descompuestos de la vida animal y vegetal, que sería la materia orgánica. La otra mitad consiste en espacios porosos entre las partículas sólidas donde circula el aire y el agua. Aunque la porción mineral del suelo suele ser mucho mayor que la porción orgánica, el humus es un componente esencial, además de ser una fuente importante de nutrientes vegetales. El humus potencia la capacidad del suelo para retener agua, dado que las plantas precisan aire y agua para vivir y crecer. La porción del suelo consistente en espacios porosos que permite la circulación de esos fluidos es tan vital como los constituyentes del suelo sólido. El agua del suelo está muy lejos de ser agua pura. En cambio, es una solución compleja que contiene muchos nutrientes solubles. El agua del suelo no solo proporciona la humedad necesaria para las reacciones químicas que sustentan la vida, también suministra a las plantas nutrientes en la forma que éstas pueden utilizarlo. Composición por volumen del suelo. El suelo está constituido por un 45% de materia inorgánica, un 5% de materia orgánica, un 25% de agua y un 25% de aire. El aumento del porcentaje de agua supone una reducción del porcentaje de aire y al revés. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Pablo Casmilán, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y les voy a exponer acerca de los factores formadores de suelo. Bien, pues sabemos que existen 5 agentes que contribuyen a la formación de un suelo. Estos son el tiempo, el clima, las plantas y animales, que es a lo que llamamos materia orgánica, el relieve o la topografía del terreno y la roca madre. Antes que nada, un suelo se forma debido al proceso de edafogénesis, que también se le conoce como pedogénesis. Este es el proceso por el que ocurre el proceso de formación de suelo. Entonces, aquí a la izquierda tenemos lo que se le conoce como roca madre o roca matriz. En ella se empiezan a depositar líquenes y con el tiempo y con la ayuda de los cambios de temperatura, el agua y el aire, la roca madre se fragmenta y altera su composición. Con el tiempo se ha formado un suelo joven sobre el que se desarrolla vegetación, tipo de vegetación como plantas pequeñas y malezas. Y ya mucho tiempo después, el suelo ha formado una capa más gruesa y se ha enriquecido de materia orgánica. Vemos acá un suelo con una capa más gruesa, vemos una vegetación mucho más densa, y a esto ya lo podemos llamar como un suelo maduro. Bueno, como decíamos, la roca madre es un factor de formación de suelo. Es el horizonte basal de la estructura de un suelo. Con el tiempo, los materiales minerales de la roca se meteorizan y dan origen a un nuevo suelo. Mientras este proceso ocurre, se presentan procesos de cambio tanto físicos como químicos en la roca. Entonces, aquí vemos que primero tenemos un lecho rocoso, ¿sí? Debido a la erosión, a la meteorización y a otros factores físicos y químicos, por lo general, pues tenemos también lluvia, precipitaciones.
Lo que pasa es que esta roca empieza a desintegrarse, ¿sí? Se empieza a desintegrar, se empieza a fracturar y aparece materia orgánica. Esta materia orgánica facilita la desintegración de la misma roca. Entonces inicia la formación de horizontes, es decir, se visualiza una clara división de las capas nuevas que se generan sobre el lecho rocoso. Aquí tenemos acá un inicio de división de horizontes. Entonces, en la superficie tenemos minerales y materia orgánica. Ya tenemos presencia de humus. Y luego tenemos el horizonte A, ¿sí? Esta es la región que más rápido inicia a desarrollarse del suelo. Ya pues tenemos, después de muchos años, tenemos un suelo completamente desarrollado, esta región de acá, ¿sí? Ya tenemos presencia de vegetación densa en la parte más superficial, tenemos materia orgánica compleja, tenemos horizontes bien definidos, ¿sí? Aquí vemos ya una clara frontera entre los horizontes, y pues ya en la parte más inferior tenemos lo que es la roca madre o el lecho rocoso, que es la región de la roca madre que no alcanza a desarrollarse. Aquí tenemos ya el perfil de un suelo completamente desarrollado. Podemos ver que en la parte más superficial es donde se ubica la capa vegetal, la materia orgánica o humus. Luego tenemos el mantillo, que es la capa inmediatamente inferior a la película de materia orgánica. Esta región es la encargada de mantener la temperatura y humedad necesaria y además aporta nutrientes a la materia orgánica. Luego tenemos la parte de la capa intermedia y por último tenemos la región de la roca madre o lecho rocoso, que pues como decíamos es la parte que no alcanza a desarrollarse. La roca madre puede ser subyacente, es decir, se encuentra debajo del suelo, o puede ser una capa de depósitos no consolidados. Nosotros llamamos depósitos no consolidados a los materiales que se han desprendido de la roca madre. Si la roca es el substrato rocoso como tal, los suelos que se forman sobre ella se denominan suelos residuales. Y si el suelo se desarrolla sobre los sedimentos no consolidados, se les denomina suelos transportados. Se les llama suelos transportados porque se forman en los materiales progenitores de la roca que factores como la gravedad, el agua, el viento y hasta el mismo hielo han transportado. Hay que resaltar que el desarrollo del suelo ocurre probablemente más rápido en depósitos no consolidados de la roca madre, ya que estos fragmentos ya se encuentran meteorizados, mientras que para el lecho de la roca debe iniciar el proceso de meteorización primero. Aquí vemos un suelo residual en la parte izquierda. Este suelo se ha formado sobre el lecho rocoso. Aquí a la parte derecha vemos un suelo transportado, desarrollado en los depósitos no consolidados de la roca madre. Y para terrenos con mucha inclinación, por ejemplo el de la figura de la mitad, este terreno pues tiene una inclinación de la pendiente muy elevada y aquí el suelo no logra desarrollarse. Y por eso pues en estas regiones no ocurre formación de suelo, no tenemos presencia de suelo. Otra forma de llamar a este tipo de suelos que se forman en las regiones de la roca madre, ya sea como el substrato rocoso o en los depósitos no consolidados, es suelos autóctonos, que son los que se forman precisamente sobre el lecho rocoso, y los suelos alóctonos, que son los que se forman en los depósitos transportados de la roca madre. Listo, ahora vamos a hablar de otro factor formador de suelo muy importante, que es el tiempo. Absolutamente todos los procesos geológicos dependen del tiempo, y la formación de suelo no es una excepción. La duración de los procesos influye en la naturaleza del suelo. Entonces, por ejemplo, si la meteorización lleva produciéndose por un tiempo corto, el factor más influyente en las características del suelo que empieza a formarse va a ser el de la roca madre, obviamente, porque no ha pasado mucho tiempo para que condiciones climáticas afecten el suelo. Pero a medida que avanza el tiempo y la meteorización influye en la formación del suelo, hay otro factor que también influye bastante y es el clima. Entonces, la influencia del clima es mayor que la influencia de la roca madre como tal. La velocidad de desarrollo del suelo es variable, pero entre más tiempo lleva desarrollándose un suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre original. El tiempo involucra la interacción entre los otros factores formadores, es decir, involucra
la interacción entre la roca madre, la interacción también con la biota, el clima y la topografía del terreno. Algunos estudios muestran que para la formación de 1 centímetro de suelo tiene que pasar cientos o incluso miles de años. Aquí vemos una tabla con la tasa de formación de algunos tipos de suelo. Por ejemplo, la formación de suelo sobre ceniza volcánica y clima húmedo ocurre muy rápidamente. En promedio esto ocurre en menos de 100 años. Ya por ejemplo, sobre ceniza dura y clima frío, la formación de suelo es muy lenta. En promedio ocurre la formación de 1 centímetro de este tipo de suelo ocurre cada 5.000 años. Ya por ejemplo, para horizontes tipo A, la formación ocurre entre 1 y 1.000 años. Entonces esto nos deja pensando sobre pues qué tan seguro nosotros hacemos el hecho de que tenemos un suelo sobre nuestros pies. Ahora vamos a hablar de otro factor formador muy importante, que es el factor del clima. Ese factor se considera el factor más influyente de todos. Pues la temperatura, las precipitaciones son las que ejercen el efecto más fuerte en el desarrollo de un suelo. Por ejemplo, determinan qué tipo de meteorización es la que se presenta y a qué velocidad y profundidad ocurre. Por ejemplo, un clima cálido y húmedo produce una potente capa de suelo meteorizado químicamente, y por otro lado, tenemos un clima frío y seco donde se produce un fino manto de rubios físicamente meteorizados. Hay que tener en cuenta que en un lugar donde se presenten mayores precipitaciones, mayor cantidad de material será retirado del suelo debido a la filtración de agua. A este proceso se le conoce como lixiviación, y pues esto también afecta bastante la fertilidad de un suelo. Las condiciones del clima también influyen sobre el tipo de vida animal y vegetal que se desarrolla posteriormente en estas regiones. Bueno, para los otros dos factores formadores de suelo, voy a darle espacio a mi compañero Eimer para que les hable acerca de esto. Muchas gracias. Plantas y animales. Las plantas y los animales desempeñan un papel vital en la formación del suelo. Los tipos y la abundancia de los organismos presentes tienen una fuerte influencia sobre las propiedades físicas y químicas de un suelo. Las plantas y los animales proporcionan materia orgánica al suelo. Ciertos suelos cenagosos están compuestos casi por completo de materia orgánica, mientras que los suelos de desierto pueden contener cantidades de tan solo un 1%, aunque la cantidad de la materia orgánica varía sustancialmente de unos suelos a otros. Es raro el suelo que carece completamente de ella. La fuente principal de materia orgánica del suelo es la vegetal, aunque también contribuyen los animales y un número infinito de microorganismos. Cuando se descompone la materia orgánica, se suministran nutrientes importantes a las plantas, así como a los animales y microorganismos que viven en el suelo. Por consiguiente, la fertilidad del suelo está relacionada en parte con la cantidad de materia orgánica presente. Además, la descomposición de los restos animales y vegetales induce la formación de varios ácidos orgánicos. Estos ácidos complejos aceleran el proceso de meteorización. La materia orgánica tiene también una gran capacidad de retención de agua, por lo tanto, ayuda a mantener el agua en el suelo. Los microorganismos, entre ellos los hongos, las bacterias y los protozoos unicelulares, desempeñan un papel activo en la descomposición de los restos vegetales y animales. El producto final es el humus, un material que ya no se parece ni a las plantas ni a los animales, a partir de los cuales se formó. Además, ciertos microorganismos contribuyen a la fertilidad del suelo porque tienen capacidad para convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno del suelo. Las lombrices de tierra y otros animales excavadores actúan para mezclar las porciones materiales y orgánicas del suelo. Las lombrices, por ejemplo, se alimentan de esta materia. Como les dije anteriormente, los seres vivos del suelo son imprescindibles para su formación, evolución y mantenimiento. En cuanto a las plantas, estas ayudan a la meteorización física y química de las rocas, son la base de la alimentación de muchos animales y sus restos contribuyen a la formación del humus.
En cuanto a los animales, estos favorecen la aireación del suelo y contribuyen a la formación del humus. Aquí podemos ver varios animales que interactúan con el suelo. Organismos descomponedores. Generalmente son microscópicos. Intervienen en la descomposición de los restos orgánicos. Forman primero el humus y luego la materia mineral. Entre ellos destacan las bacterias y hongos. En la figura 2.8 podemos ver la nutrición del suelo, que ahí los animales y las plantas se convierten en materia orgánica y estos después se convierten en vienen los microorganismos. Después de que esto se convierte en microorganismos, se convierten en nutrientes y estos nutrientes son absorbidos por las plantas y las plantas son los que dan los alimentos a los animales. Y en la figura 2.19 están los factores formadores del agua, donde podemos ver dónde se encuentra el agua y dónde se encuentra el aire y también el humus. Topografía. La topografía. La topografía o relieve. El relieve es la topografía del terreno o contorno del terreno. El relieve influye en la formación de suelos principalmente por sus relaciones con el agua y la temperatura. Por ejemplo, los suelos ubicados sobre pendientes ligeras generalmente son más profundos y presentan más vegetación, más exuberante y tienen mayores contenidos de materia orgánica que los suelos ubicados sobre las pendientes pronunciadas. Ahí como podemos evidenciar en la figura 2.21, se encuentra bastante vegetación en los suelos ubicados sobre las pendientes ligeras. Perfil del suelo. Cada una de las capas que muestra una sección del suelo se llama horizonte. El horizonte 0 o capa superficial del horizonte A es la parte más superficial del suelo formado por hojas, ramas y restos de vegetales. Horizonte A o zona de lavado vertical es el más superficial y en él enraiza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles. Está sujeto a bioturbación. Horizonte B o zona de precipitado. Carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro, pardo o rojo. En él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos. Horizonte C o subsuelo. Está constituido por la parte más alta del material rocoso. Sobre él se apoya el suelo o más o menos fragmentos por la alteración mecánica y la química. La alteración química es casi inexistente, ya que en las primeras etapas de la formación de un suelo no suele existir colonización orgánica, pero en él aún pueden reconocerse las características originales del mismo. Muchas gracias. Y en la figura 2.22 podemos ver estos horizontes. Muy buenos días, mi nombre es Freddy Camilo Maecha y les vengo a hablar sobre la clasificación taxonómica del suelo. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que la clasificación taxonómica del suelo es una forma de organización basada en taxones. Los taxones son las características que diferencian un suelo de otro, gracias a que éstas se basan en los elementos que conforman el suelo, dando así una forma de organizarlos en grupos, gracias a que estos elementos están presentes en diferentes tipos de suelo. Luego tenemos que esta clasificación nos ayuda para poder organizarlas en diferentes parámetros
que vamos a ver en la siguiente pirámide. También tenemos que esta taxonomía inició en 1951 por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Como vemos en la imagen, la pirámide nos dicen cuáles son los grupos que se van organizando cada uno de los diferentes tipos de suelos. Tenemos orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia, serie. Para los principios básicos para que este sistema de organización funcione son la base genética, la cual tiene conocimiento de la génesis de los suelos. Esto nos dice que hay que saber cómo evoluciona el suelo para poder que éste pertenezca a un grupo, gracias a que de esta forma podemos clasificarlo con los elementos que tiene presentes. Luego tenemos la acumulación de diferencias, que hace que cuando varios elementos son diferentes, estos se pueden acumular en grupos gracias a que algunos de las características que tienen estos se repiten, así formando grupos. Luego la inclusión total, que nos dice que no importa qué elemento tenga una característica única, este debe pertenecer a un grupo en la pirámide. Luego tenemos el techo de separación intercategórica, que nos dicen que una característica no se puede repetir en otra categoría, gracias a que si una característica se usa para una clasificación, no se puede utilizar para otra. Luego tenemos las propiedades diagnósticas, que son las que definen el taxón y nos ayudan a clasificar el suelo. Pero luego tenemos los horizontes diagnósticos, donde se encuentran los epipedones y endopedones. Luego características diagnósticas, donde está el régimen de humedad del suelo, temperatura, entre otras. Entonces primero tenemos los horizontes superficiales de diagnóstico, conocidos como epidón, que son los que se forman en o cerca a la superficie del suelo. Luego tenemos los horizontes superficiales de diagnóstico endopedón, que son los que se forman entre las capas del centro y inferiores del suelo, o bajo jarascadas. En los epipedones tenemos 8, de los cuales 2 son productos de la intervención humana. Tenemos el antrópico, que es un material que fue alterado por la mano humana, que presenta un alto contenido de sulfato y valores de materia orgánica menores al 0.6%. Luego tenemos el folístico, que es un material orgánico del suelo, tiene una capa saturada del 30%, que nos dice que 30 días del año ha tenido una gran acumulación de agua y presenta altos contenidos de CO2. Luego tenemos el jístico, que nos dicen que es un suelo orgánico que, al igual que ha tenido 30 días de saturación de agua, también ha tenido 30 días de reducción o drenado. Eso nos dice que ha tenido una proporcionalidad de cantidad de agua en el año y también tiene alto contenido de CO. Luego tenemos el melánico, que es un horizonte negro grueso con altas concentraciones de CO, por eso es oscuro, gracias a que tiene alto contenido de carbón y cenizas volcánicas. El mólico, que es un horizonte superficial con color oscuro, con materia orgánica desde el 0.6%, y SB, el cual es el porcentaje de saturación de bases. Gracias a que si tiene un 50% más de saturación es fértil y si no es ácido. Entonces este es ácido gracias a que tiene más de 50%. Luego tenemos el lúmbrico, que tiene un horizonte superficial de color oscuro con alto contenido de MO de 0.6%. La SB es menor a contenido de fosfatos, por esto es un suelo ácido. Luego también el plagen, que tiene un horizonte formado por acción del hombre, o sea, ha intervenido la mano del hombre. Este tiene un espesor de 50 centímetros. Este tiene una superficie de suelo formado por estercolamiento continuo y por esto tiene contenido de pedazos de ladrillos, arena negra y marcas de pala, gracias a que ha intervenido la mano humana. Luego tenemos el lócrico, que el cual es muy claro, muy delgado, contiene muy poco CO y es masivo o duro cuando está seco. Es lo único que se diferencia al resto del grupo, gracias a que es el único que tiene un color claro. Luego tenemos los endopedones, donde encuentra el ágrico, que tiene un horizonte compacto, que está formado por una capa árida y grandes cantidades de limo y arcilla y materia orgánica y aluviales que permiten que el agua se quede en el suelo y no baje. Luego el álbico, que tiene un horizonte eluvial que al contrario hace que el agua baje más rápido, un espesor del 1% y
tiene un color claro y un 85% de materiales álgicos. Luego tenemos el argílico, que es un horizonte diluvial que retiene agua, que es enriquecido por arcilla, por eso también no baja. Luego tenemos el cálcico, que es un horizonte iluvial que retiene agua y tiene un alto contenido de carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Luego tenemos el cámbico, que tiene muchas alteraciones físicas, químicas y combinaciones de estas. Gracias a esto, sus propiedades no se parecen a ninguna de otro horizonte. Entonces, por eso tiene una propiedad propia. Luego, el duripán, que es el cementado por sílice, el óxido de silicio. Este tiene en su material fracturas de forma vertical por las cuales las raíces de las plantas pueden bajar. De lo contrario, no hay forma de que la vegetación progrese. Luego tenemos el espoico, que tiene una capa aluvial del 85%, que eso hace que el agua se retenga, y una composición de materia orgánica, hierro y aluminio. Luego tenemos el gípsico, que tiene un horizonte aluvial enriquecido de yeso. Por esto el agua se mantiene en sí, porque el yeso no permite el paso de la circulación del agua. Ahora tenemos el frangipán, que tiene 15 centímetros de grosor, con evidencias de peogénesis. Peogénesis nos dice que en él se encuentran los rastros de su evolución. Luego tenemos el nátrico, que cumple con sus propiedades del horizonte argílico, además de estructuras columnares o prismáticas. En su composición, luego el PCI es mayor o igual que 15%, igual que RAS, de un 13%. Esto nos dice que tiene una gran absorción de sodio. Luego tenemos el cándico, que tiene arcillas de baja actividad y bajo 6C. Luego tenemos el glósico, que es el resultado de la degradación de un argílico, cándico o un nátrico. Gracias a la degradación tiene un espesor del 5% y tiene una parte aluvial e iluvial. Entonces, por eso el agua, al igual como baja, se mantiene. Luego tenemos el óxido, que tiene un espesor menor al 30%, a 30 centímetros, al igual que tiene un bajo contenido de minerales meteorizables y arcillas, caulitas y minerales de accesorio muy solubles en el cuarzo, y tiene bajo 6C, que es la capacidad de retener iones positivos. Luego tenemos el sómbrico, que es de color oscuro, que tiene buen drenaje y contenido de humus, con un bajo contenido de 6C y un buen SB. Luego tenemos el sulfúrico, que tiene 15 centímetros de espesor, donde su pH es 3.5, por lo tal el suelo es ácido. Luego tenemos el petrocalcio, que tiene un horizonte aluvial que retiene el agua y su profundidad es de 10 o más centímetros. Luego tenemos el sálico, que está enriquecido en sales minerales, y este tiene una conductividad eléctrica de 30 ds sobre metros cuadrados. Luego tenemos el petroegípsico, que tiene un horizonte diluvial que retiene agua, que es de menor o igual a 10 centímetros y tiene gípsico cementado en su base. Luego tenemos el plástico, que es una capa cementada de poco espesor, negro, marrón oscura. Aquí no crecen raíces ni ninguna planta. No tenemos las características diagnósticas, como el contacto lítico, que es el límite entre el suelo y el material subyacente coherente, que es un material diferente al del suelo. Luego el contacto paralítico, que es igual al contacto lítico, pero la diferencia es que el contacto se genera con roca madre o con una roca que no ha sido desintegrada. Luego tenemos la pintita, que es una mezcla entre arcilla de cuarzo y otros diluyentes que recaen hierro y pobre en humus. Por esa razón es de color rojo y tiene formas de patrones laminares. Luego tenemos las lamelas, que son horizontes iluviales, que son menores a 7,5 centímetros. Estas están compuestas de arcilla y arcilla silicata, que tiene un horizonte iluvial, o sea, retienen agua. Luego tenemos las discontinuidades litúrgicas, que son cambios de la distribución de tamaño, o sea, hay rocas grandes en la superficie, igual como hay rocas pequeñas en las capas más inferiores. Luego tenemos el cambio textural abrupto, que es cuando se generan contenidos considerables de arcilla en una parte del exterior. Por último, la caralizamiento, que ocurre cuando una parte del suelo de una capa superior cae y hace que quede una capa de arcilla formando una cara lisa, así sucesivamente. Luego tenemos los regímenes de humedad, donde está el arídico, hústico, hiperúrico y
áquico, que el areco tiene 90 días de humedad, el lústico entre 90 y 180 y 90 días de 90 días de sequía. Luego el úbico que tiene menos de 200 días de cantidad de una acumulada de agua y 90 días de sin agua. Luego el hiperúbico, que es extremadamente húmedo, que todos los meses tiene una gran cantidad de agua, y el áquico, que es el que mantiene a toda hora lleno de agua gracias a que aquí se presentan ríos o lagos. Luego los regímenes de temperatura, que tenemos el pergélico, que es menor al 0 grados centígrados, el criógico, que es de 0 a 8 grados centígrados, aun cuando están en verano, el frígido e isofrígido, que es de 0 a 8 grados centígrados, el mésico e isomésico, que es de entre 8 y 15 grados centígrados, el térmico e isotérmico de 15 a 22 grados centígrados, el hipertérmico e isopérmico mayor a 22 grados centígrados. Luego tenemos los ordeneros solos con los grupos más importantes, donde está el isótoles, que tiene suelos orgánicos con más del 30% de materia orgánica hasta 40 centímetros de profundidad. Tenemos los espandósoles, que son suelos minerales de horizontes de aluminio amorfo y tienen materia orgánica. Luego andisoles, que son suelos derivados de cenizas de volcánicas. Tenemos oxisoles, que son suelos horizontes de óxido dentro de metros de profundidad y sin horizonte árico. Luego los vertisoles, que son suelos con arcilla expansible, que se agrietan cuando están secos. Luego los arisoles, que son suelos minerales bajo régimen arídicos con horizontes pedogenéticos adicionales al superficial. Luego es el ultisoles, que son los suelos minerales con horizonte argílico y con baja saturación. Luego molisoles, que son suelos con epipedón mólico y saturación de bases. Luego el afisoles, que son suelos minerales con horizontes de iluviación de arcilla y saturación alta en profundidad. Luego inatisoles, que son suelos minerales de baja evolución pero con horizontes genéticos y humedad accesible a cultivos. Luego los entisoles, que son suelos recientes con minerales y horizontes genéticos débiles. Luego gerisoles, que son suelos que presentan permafrost, que es cuando un suelo lleva más de 2 años por más de bajo 0 grados centígrados. Luego tenemos los elementos formados por Surobden, donde está en la primera columna el elemento formado, luego la etimología, mnemotécnica y significado. Luego los elementos formativos de grandes grupos, donde está el elemento, el de dónde viene derivado, y la ficha mnemotécnica y su significado. Luego tenemos el subgrupo, que son 3, que son Tip Haplodiv, que es cuando cumple con las características de un subgrupo, y el concepto de gran grupo. Luego el integrado, que es cuando tiene como característica otro taxón. Y luego el extragrado, que es el Litic Haplodalf, que es cuando el límite está fuera de grado, o sea que es único. Y yo aquí no voy a explicar cómo se genera nomenclatura. Primero está la serie en donde el significado local se escribe por primera vez, o el área programativa entregó a la familia, que es el subgrupo de 2 o más adjetivos. O sea, que el subgrupo a su vez está compuesto por el gran grupo, y el gran grupo que está compuesto por el suborden, y a su vez el suborden está compuesto por el orden. Entonces por eso se dice que es una pirámide. Muchas gracias por su atención.